Vení a la parroquia. Estamos en la esquina de María, 54 y 23, La Plata. Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar y marchita la esperanza, es momento de cambiar. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están, queridos oyentes? Bueno, espero que muy bien. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de La Otra Cara. En la operación técnica, como siempre, me acompaña Mariana de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que el programa de hoy comienza de esta manera. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Bueno, y La Otra Cara se trasladó hasta el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, porque nos hemos enterado que en la sala de oncología de este hospital están necesitando algunas cositas. Por eso vamos a hablar con Alejandra, a ver qué nos cuenta. Hola Alejandra, muy buenas tardes. Buenas tardes Cristina, y bueno, un gusto poder conversar con la audiencia de tu programa para, bueno, que sepan un poco cuáles son las necesidades del hospital. Bueno, vos dirás qué es lo que necesitan y además cómo nace esta gente como ustedes que se ocupan de esta parte tan triste, ¿no?, del hospital. Bueno, en principio las Hermanitas de la Misericordia se ocupan de acompañar tanto a los nenes que están internados como a las familias, que como sabemos el hospital Sor María Ludovica es un hospital que recibe chicos enfermos de muchos lugares, tanto dentro de la provincia como del país. Así que son familias que muchas veces vienen por una cosa que puede parecer nada, y los chiquitos deben quedar internados durante mucho tiempo y aún hasta el momento que les llega de tener que partir de este mundo. Así que el acompañamiento que se les hace a las familias realmente no es solo material, sino también un acompañamiento en cuanto a lo que es espiritual y bueno, que tanto se necesita para estar fuerte, para poder afrontar ese momento. Así que lo material, que es lo que estamos necesitando siempre, en todo momento, porque las familias se van renovando, porque las familias en realidad a veces pasan muchos meses, a veces años, fuera del lugar donde ellas viven, donde residen, y entonces lo importante es que puedan ocuparse realmente de su niño enfermo, y no de estas necesidades de no tener ropa para ponerse, elementos de higiene, el alimento. Así que bueno, para eso existe la fundación, la Casa Ludovica y un montón de gente que es voluntaria que ayuda. Ahí llegaríamos a una familia que es el nexo con nuestra parroquia. Somos de la parroquia San Benito de Olmos. Nosotros yo soy referente de Cáritas en la parroquia, y esta familia tuvo a su niñito enfermo de cáncer, un tumor, y bueno, tuvo toda su estadía en el hospital, acompañado por la hermana Nilda, que ya no está. La han trasladado, ahora está la hermanita Beatriz a cargo ahí de las Hermanitas de la Misericordia, y bueno, y ellas son las que se ocupan siempre de ver cuáles son las necesidades. Estamos constantemente
solicitando, pero en este momento están necesitando elementos de higiene, shampoo para bebé, porque hay internados muchos bebés de meses. Ay, por Dios. Y cosas de higiene para los papás, shampoo para adultos, jabón y galletitas de agua. Vamos pidiendo lo que se va necesitando, pero en realidad las necesidades son constantes, de toallones, bueno, hemos donado frazadas, ropa para las mamás cuando es invierno, cuando es verano, pantuflas, por ejemplo, porque son mamás que están constantemente ahí, así que a veces pasan horas y horas, días, y bueno, uno sabe cómo se la pasa cuando uno tiene que ir a acompañar a un enfermo, a un hospital, y más siendo las criaturitas que tenés que estar constantemente al lado de ellas. Así que bueno, el trabajo que hacen estas voluntarias, en particular este matrimonio, Paola y José Díaz, que perdieron a Uli hace un año, es de acompañar a los papás, de saber ellos en carne propia cuáles fueron sus necesidades y cuál fue el apoyo más grande que recibieron. Ellos lo están haciendo en este momento con otros papás. Así que no son los únicos, hay otros papás que han perdido a sus hijos y también se dedican a ayudar a las otras familias. Así que bueno, nosotros todo el apoyo, siempre decimos que ellos son el motor y nosotros su acompañamiento. Es cierto. Los vagones que vamos por detrás. Es cierto, Alejandra, porque el momento tan triste, ¿no?, que pasan y que después se queden a colaborar, ¿no? Eso es lo que uno le llama la atención y que dentro de todo uno dice qué lindo, ¿no? Ojalá no tuvieran que estar, pero bueno, qué bueno que acompañen por lo que ellos han pasado también. Sí. En este momento que estamos justo en Cuaresma, siempre decimos Padre Javier Espósito, que es nuestro sacerdote, nuestro párroco aquí en la parroquia San Benito y en la capilla San Marcelo, siempre nos dice que la cruz, si uno la lleva como la vivió Cristo, con amor, porque Él se entregó. Bueno, este matrimonio que vivió la muerte de su hijito Ulises, como nos dice Padre Javier, es algo que vivieron, esa cruz que tuvieron que pasar, es como la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Estamos en Cuaresma y Él nos enseña que Jesús vivió la cruz con mucho amor, porque lo hizo para entregarse por nosotros, por amor. Y bueno, que de esa misma manera, por algo Dios los ha hecho pasar a estos papás por esa cruz, para que en este momento ellos también, con todo ese amor, puedan entregárselos a otros papás que tanto lo necesitan. Incluso también, Alejandra, una charla también, a veces no solo algo material, sino también se necesita una charla, ¿no?, con esos papás. Sí, acompañarlos, la experiencia de los chicos, saber lo que era tener que ir a hacer un trámite a una obra social y que te nieguen un estudio o una medicación. Ellos lo vivieron, lo pasaron y pueden hacer para que la otra persona pueda tener el camino más allanado, porque ellos lo vivieron en carne propia. Toda esa experiencia, como dice Padre Javier, es lo que ellos pueden entregar en este momento. Lo vivieron en ese momento con el mayor dolor. Seguro. Y ahora pueden ayudar a otros a ir pasándolo, sabiendo cuál es el final, porque los nenes que están ahí, la mayoría hace la quimio y sabemos que es para avanzar nada más, un poquito más. Pero bueno, uno necesita también hacer ese proceso, así que ellos lo acompañan a todos, aparte de ayudar con todas estas cosas materiales, ayudan muchísimo con el acompañamiento a las familias. Bueno, Alejandra, decime, los que quieren donar, ¿tienen que ir a algún lado en especial? ¿Pueden llamar por teléfono? ¿Cómo hacen? Y repetime también qué es lo que necesitan. Bueno, generalmente se pide cosas de higiene, jabón,
shampoo para niños, shampoo para adultos, toallas, toallones, eso es lo que más se necesita. Ropita siempre va entrando y galletitas de agua, en este momento es lo que están necesitando, shampoo y galletitas de agua. Siempre después pueden pedir alguna otra cosa que vayan necesitando. En un momento necesitaron, qué sé yo, bancos, y se consiguieron bancos, en un momento frazadas y se consiguieron frazadas. En este momento están necesitando esto. Pero estar cerca de ellos y a disposición. Por ejemplo, la hermanita que vino nueva estaba buscando a ver si alguien quería apadrinar una de las salas, por ejemplo, que una parroquia pudiera padrinar una de las salas, porque no es solamente la necesidad en oncología, también hay otras salas donde los nenes tienen necesidades. Así que eso también sería una linda misión de una parroquia, apadrinar una sala. Estaría bueno. Así, sí. ¿Cómo se pueden acercar? Las hermanitas viven ahí. La entrada está frente a la capilla, no sé si alguna vez fuiste a recital de niños. Abajo está la capillita delante y enfrente de la entrada de la capilla está la casa de las hermanas. Así que ahí se pueden dejar las donaciones, ahí se puede hablar con ellas. Bien. Y ver cuál es la necesidad que tiene. Yo después, forma particular, te puedo pasar el número, que no lo tengo en este momento de la nueva hermanita. Tengo del anterior, que ya la mandaron a Italia, así que ya no está la hermana Nina. Vos me la pasás y yo la agrego, sí. Claro, perfecto. Decime, ¿y en qué horario, Alejandra, pueden llevar lo que necesiten? Mira, los viernes a la mañana están las voluntarias. De las 9 más o menos hasta las 11, 12 del mediodía están ahí. Así que tocan el timbre y ellas las atienden. Perfecto. Propio en el hospital. Bien. Bueno, Alejandra, vos tenés mi número, lo que necesites, Dale. Que por ahí yo no me entero, no tenés más que llamarme y acá está el micrófono. Bueno, también está bueno decir que en el hospital armaron el museo de la Beata Sor María Ludovica, con todas las reliquias que tenían de ellas. Nosotros particularmente en nuestra parroquia acá en Olmos tenemos una imagen y una reliquia primaria de la Beata. Así que para nosotros también es ese amor que le tenemos al hospital. Ellos, al ayudarlos, ellos nos dieron la imagen y las reliquias. Así que, bueno, tenemos un amor muy especial. Ya lo creo. Bueno, Alejandra, ha sido muy amable. Sí, si querés agregar algo más, ¿sí? No. Bueno, que Uli Díaz fue ese angelito que está en el cielo y que amó y ama tanto a Dios, seguramente ahí. Con 5 añitos recibir la Eucaristía con tanto amor que bueno, que realmente fue para todos nosotros un ejemplo de fe y de amor. Él más de una vez le decía a su papá y a su mamá que bueno, que era el momento, yo ya estoy preparado. Ay, mi vida. Yo a Jesús lo quiero. 5 años. Ay, qué historia. Así que realmente estos papás son papás de un nene muy especial. Sí, la verdad. Por eso es para tenerlos en cuenta y nunca abandonarlos, la verdad. Acompañarlos porque lo que están haciendo realmente es muy importante. Ya lo creo que sí. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen a vos y a la gente también, que está ahí. Bueno, sí, siempre hay respuestas. La verdad que enseguida que pedimos algo, enseguida todo el mundo se moviliza, nos acompaña, desde comerciantes de acá de la zona, siempre, gracias a Dios, tratamos de dentro de lo que podemos,
Pero bueno, si somos más, somos más. Yo siempre le digo a Pau que el mar se hace de gotas. ¿Seguro? Así será. Así será. Bueno, Alejandra. Muchas gracias a vos, Cristina. Muchísimas gracias. A vos. Y desde tu programa también por ayudarnos. A vos, Alejandra. Muy amable. No hay nada, por favor. Hasta luego. Ahora, en la otra cara, las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Comenzamos con el día de hoy, 26 de marzo, Día del Mercosur. Se celebra en esta fecha por disposición Mercosur CMC Decreto número 2/00 en recuerdo de la firma del Tratado de Asunción de 1991, que dio comienzo al proceso de integración de los países que lo integran. Año 1827 muere en Viena Beethoven. Año 1834, Mariano Medrano y Cabrera, obispo de Aulón, se hace cargo de la sede obispal de la diócesis de Buenos Aires. En 1971, el ejército derroca a Roberto Leviston y designa en su lugar a Alejandro Agustín Lanusse. Y en 1909 nace Héctor Cámpora, el delegado personal de Perón apodado Tío, elegido presidente en 1973. Y en el año 2024, el puente Francis Scott Key Baltimore en Estados Unidos colapsa debido a una colisión del buque portacontenedores M. Dalí, cayendo al agua 7 vehículos que transitaban en ese momento, con un saldo de una persona ilesa, un herido y 6 desaparecidos. Entre los desaparecidos había trabajadores del puente de nacionalidad mexicana, guatemalteca y salvadoreña. Año 1954, el cirujano estadounidense Clarence Walton Lillehei opera por primera vez a un paciente a corazón abierto. Y un 26 de marzo también, pero de 1953, el doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio. Y pasamos al 27 de marzo. En el año 2022, durante la ceremonia de los Oscars de ese año, en Los Ángeles, Estados Unidos, el actor Will Smith propina un bofetón a Chris Rock, quien presentaba el evento, como reacción a un mal chiste sobre la mujer de Will Smith, Jada Pinkett. Y en el año 2020 se descubre el cometa Neowise. Año 1989, en Washington, Estados Unidos, se anuncia la realización del primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un paciente diabético de 45 años de edad. Y en el año 1899, Guillermo Marconi realiza la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia, enviando un mensaje entre Dover, en Inglaterra, y Boulogne, en Francia, a una distancia de 48 kilómetros, aunque años después, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio. Y el 27 de marzo se celebra el Día del Trabajador Aeronáutico y también el Día Mundial del Teatro. Año 1901. Nace en Buenos Aires Enrique Santo Discépolo, poeta, escritor, dramaturgo y actor. Fue autor de tangos como Cambalache, Shira Shira, Cafetín de Buenos Aires y Uno. Murió en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1951. En el año 1905 nace en Buenos Aires Raúl Soldi, pintor argentino. Decoró la cúpula del Teatro Colón y la capilla de Gleu. Murió en Buenos Aires el 21 de abril de 1994. Y en el año 1945 Argentina declara la guerra a Alemania y Japón. Y en el año 1991, por iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el Congreso aprueba la ley de convertibilidad. Y pasamos al día 28 de marzo. Muere en Alicante, en el año 1942, el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández.
En 1968 se produce una fractura en el sindicalismo. Se conforman la CGT de los argentinos y la CGT de Azopardo. Y en el año 1980 quiebra en forma fraudulenta el Banco Interamericano Regional, el BIR. Año 1935, Virgilio Leret, ingeniero aeronáutico, patenta en Madrid el primer motor a reacción, un mototurbocompresor de reacción continua. Al año siguiente es fusilado por Franco. Año 1909 comienza a funcionar en Madrid, España, los 10 primeros automóviles en carácter experimental. Año 1845 se estrena en Madrid la obra del teatro Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la obra teatral más representativa del romanticismo español. Y en 1638, en Calabria, Italia, suceden en las últimas 24 horas 3 terremotos de magnitud 7.0 en la escala sismológica de Richter, que causan al menos 10.000 muertos. Y así pasaron la primer parte de las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. En un ratito seguimos con más. Seguimos compartiendo. La otra cara, con notas, curiosidades, historias y la mejor música. Todo con el estilo único de Cristina Sada. En Radio Encuentro. Escuchándonos con los oídos del corazón. Entre las curiosidades de Cris, les quiero contar que el día 1 de abril se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Mire qué lindo. Si cae en festivo, se traslada al primer jueves de abril. Este día se celebra desde el año 1996 en Estados Unidos, creado por la empresa Playfair. En España se popularizó en el 2008, cuando los creadores de la organización Humor Positivo dieron a conocer esta iniciativa. Desde entonces son muchas las empresas y trabajadores que celebran este día con diversas iniciativas que fomentan la diversión en el lugar del trabajo. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, el objetivo de este día es defender que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad y que el buen humor ayuda a tener una mayor productividad, ya que fomenta la creatividad y ayuda en la toma de decisiones. Trabajar en un ambiente positivo nos libera del estrés y hace que todo fluya más fácilmente. Incluso en tiempos de crisis no hace mal poner una nota de humor en el trabajo, la que ayuda a relativizar los problemas y alcanzar los objetivos que nos fijemos. El humor reduce el estrés y potencia la motivación y la creatividad. ¿Y qué podemos hacer para celebrar ese día? Miren, ya le doy unas ideas. Los creadores del humor positivo proponen diversas actividades que se pueden hacer para celebrar el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, como sesiones de papiroflexia, una competición de corbatas sorteras o un mural con foto de los trabajadores cuando eran bebé, con una quiniela para acertar quién es quién. Pero la realidad es que las medidas para asegurar la diversión en el trabajo deben ser constantes para que den los mejores resultados y sobre todo trabajar en lo que a uno le gusta asegura una buena diversión. ¿No le parece? Bueno, ¿y usted cómo va a vivir ese día? Va a haber que poner un poquito de humor, ¿no? Aunque a veces no nos gusta el trabajo que estamos haciendo, pero bueno, tomándolo con humor hace que las cosas sean más llevaderas. Después me cuenta. Y en la otra cara les propongo una pequeña pausa. Escuchamos un tema musical y luego sí, continuamos con el programa de hoy. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar, yo no me rendiré, no, no, hoy
puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Y esta vida es para sentir. No me quiero arrepentir. No le temo a ser feliz, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. No, mejor que ayer. No, oh. Y todos los viernes de Cuaresma y también el Viernes Santo se reza el Vía Crucis. Bueno, vamos a conocer su origen y también su significado. Vía Crucis en latín o Camino de la Cruz también se le llama Estaciones de la Cruz y Vía Dolorosa. Se trata de un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario. El camino que representa es una serie de imágenes de la pasión o estaciones correspondientes a incidentes particulares que Jesús sufrió por nuestra salvación. Las imágenes pueden ser pinturas o esculturas. Algunas representaciones son grandes obras de arte, inspiradas por Dios para suscitar mayor comprensión del amor de Jesucristo y movernos a la conversión. Entre estas se destacan las de la Catedral de Argueil en Bélgica y las del Santuario de Lourdes en Francia. Las estaciones generalmente se colocan en intervalos en las paredes de la iglesia o en lugares reservados para la oración. Los santuarios, casas de retiros y otros lugares de oración suelen tener estaciones de la cruz en un terreno cercano. En los monasterios generalmente se encuentran en el claustro. La erección y uso de las estaciones se generalizaron al final del siglo XVII. Al principio el número de estaciones variaba, pero se estandarizó en las 14 arriba mencionadas. La finalidad de las estaciones es ayudarnos a unirnos a nuestro Señor, haciendo una peregrinación espiritual a la Tierra Santa, a los momentos más señalados de su pasión y muerte redentora. Pasamos de estación en estación meditando ciertas oraciones. Varios santos, entre ellos San Alfonso Ugorio, doctor de la Iglesia, han escrito meditaciones para cada estación. También podemos añadir las nuestras. Es tradición, cuando las estaciones se hacen en público, cantar una estrofa del Stabat Mater mientras se pasa de una estación a otra. La costumbre de rezar las estaciones de la cruz posiblemente comenzó en Jerusalén. Ciertos lugares de la Vía Dolorosa fueron reverentemente marcados desde los primeros siglos. Hacer allí las estaciones de la cruz se convirtió en la meta de muchos peregrinos desde la época del emperador Constantino en el siglo IV. Según la tradición, la Santísima Virgen visitaba diariamente las estaciones originales, y el padre de la Iglesia, San Jerónimo, nos habla ya de multitud de peregrinos de todos los países que visitaban los lugares santos en su tiempo. Sin embargo, no existe prueba de una forma fija
para esta devoción en los primeros siglos. Desde el siglo XII los peregrinos escriben sobre la vía sacra como una ruta por la que pasaban recordando la pasión. No sabemos cuándo surgieron las estaciones según las conocemos hoy, ni cuándo se les comenzó a conceder indulgencias, pero probablemente fueron los franciscanos los primeros en establecer el Vía Crucis, ya que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares más preciados de Tierra Santa. Tampoco está claro en qué dirección se recorría, ya que, según parece, hasta el siglo XV muchos la hacían comenzando en el Monte Calvario y retrocediendo hasta la casa de Pilato. Ferraris menciona las siguientes estaciones con indulgencias. 1. El lugar donde Jesús se encuentra con su madre. 2. Donde Jesús habló con las mujeres de Jerusalén. 3. Donde se encontró con Simón Cireneo. 4. Donde los soldados se sortean sus vestiduras. 5. Donde fue crucificado. 6. La casa de Pilato. Y 7. El Santo Sepulcro. Muchos peregrinos no podían ir a Tierra Santa, ya sea por la distancia y difícil comunicaciones, ya sea por las invasiones de los musulmanes que por siglos dominaron esas tierras y perseguían a los cristianos. Así creció la necesidad de representar la Tierra Santa en otros lugares más asequibles e ir a ellos en peregrinación. En varios lugares de Europa se construyeron representaciones de los más importantes santuarios de Jerusalén. En los siglos XV y XVI se erigieron estaciones en diferentes partes de Europa. El beato Álvarez, en el año 1420, que en su regreso de Tierra Santa construyó una serie de pequeñas capillas en el convento dominico de Córdoba, en las que se pintaron las principales escenas de la Pasión en forma de estaciones. Por la misma época, la beata Eustoquia Clarisa construyó estaciones similares en su convento de Mesina. Hay otros ejemplos. Sin embargo, la primera vez que se conoce el uso de la palabra estaciones, siendo utilizadas en el sentido actual del Vía Crucis, se encuentra en la narración del peregrino inglés Guillermo Way sobre sus visitas a Tierra Santa en 1458 y en 1462. Way ya mencionaba 14 estaciones, pero solo 5 de ellas corresponden a las que se usan hoy en día, mientras que las 7 solo remotamente se refieren a la Pasión. Por la dificultad creciente de visitar la Tierra Santa bajo dominio musulmán, las estaciones de la cruz y diferentes manuales para rezar en ellas se difundieron por Europa. Las estaciones tal como las conocemos hoy fueron aparentemente influenciadas por el libro Jerusalem Sicut Christi Tempore Floruit, escrito por un tal Adrichomius en 1584. En este libro, el Vía Crucis tiene 2 estaciones y estas corresponden exactamente a nuestras primeras 12. Parece entonces que el Vía Crucis, como lo conocemos hoy, surge de las representaciones procedentes de Europa. Pocas de las estaciones en los tiempos medievales mencionan la segunda, Jesús carga con la cruz, ni la 10ª, Jesús es despojado de sus vestiduras. Por otro lado, algunas que hoy no aparecen eran antes más comunes. Entre estas, el balcón donde Pilato pronunció «Ecce homo, he aquí al hombre». En el año 1837, la Sagrada Congregación para las Indulgencias precisó que, aunque no había obligación, es más apropiado que las estaciones comiencen en el lado en que se proclama el Evangelio. Pero esto puede variar según la estructura de la Iglesia y la posición de las imágenes en las estaciones. La procesión debe seguir a Cristo, más bien que encontrarse de frente con Él. Comprendiendo la dificultad de peregrinar a la Tierra Santa, el Papa Inocente XI, en 1686, concedió a los franciscanos el derecho de erigir estaciones en sus iglesias y declaró que todas las indulgencias anteriormente obtenidas por devotamente visitar los lugares de la Pasión del Señor en Tierra Santa
las podían en adelante ganar los franciscanos y otros afiliados a la orden, haciendo las estaciones de la cruz en sus propias iglesias según la forma acostumbrada. Inocente XII confirmó este privilegio en 1694 y Benedicto XIII en 1726 lo extendió a todos los fieles. En 1731 Clemente XII lo extendió aún más, permitiendo las indulgencias en todas las iglesias siempre que las estaciones fueran erigidas por un padre franciscano con la sanción del ordinario, o sea, del obispo local. Al mismo tiempo, definitivamente fijó en 14 el número de las estaciones. Benedicto XIV, en 1742, exhortó a todos los sacerdotes a enriquecer sus iglesias con el rico tesoro de las estaciones de la cruz. En 1857, los obispos de Inglaterra recibieron facultades de la Santa Sede para erigir ellos mismos las estaciones con indulgencia cuando no hubiesen franciscanos. En 1862 se quitó esta última restricción y los obispos obtuvieron permiso para erigir las estaciones, ya sea personalmente o por delegación, siempre que fuese dentro de su diócesis. Y con respecto a las indulgencias, las instrucciones de la Sagrada Congregación aprobadas por el Papa Clemente II en 1731 prohíben especificar qué y cuántas indulgencias pueden ganarse con las estaciones de la cruz. En 1773 Clemente XIV concedió la misma indulgencia, bajo ciertas circunstancias, a los crucifijos bendecidos para el rezo de las estaciones, para el uso de los enfermos, los que están en el mar, en prisión u otros impedidos de hacer las estaciones de la Iglesia. La condición es que se sostenga el crucifijo en sus manos mientras rezan Padre Nuestro, Ave María y Gloria, un número determinado de veces. Estos crucifijos especiales no pueden venderse, prestarse ni regalarse sin perder las indulgencias, ya que son propias para personas en situaciones especiales. Se concede indulgencia plenaria a los fieles cristianos que devotamente hacen las estaciones de la cruz. El ejercicio devoto de las estaciones de la cruz ayuda a renovar nuestro recuerdo de los sufrimientos de Cristo en su camino desde el Praetorium de Pilato, donde fue condenado a muerte, hasta Monte Calvario, donde por nuestra salvación murió en la cruz. Seguimos compartiendo La Otra Cara, jueves desde las 17, aquí, en Radio Encuentro. Y el próximo 31 de marzo se recuerda al profeta Amós. Amós es el primer profeta escritor y sus vaticinios, que constituyen para nosotros el primer documento del profetismo. Son también una preciosa fuente de noticias sobre su vida y sobre las costumbres de su pueblo, 7 siglos y medio antes de Cristo. En efecto, predicó entre el 762 y el 750 antes de Cristo, después de una precisa vocación divina que lo sacó de su pueblo, Tecoa, cerca de Belén, y de su oficio de criador de rebaños y cortador de sicómoros. Jeroboam II, aprovechando el desinterés de Egipto y de Asia, había ampliado los límites de Israel, pero las fáciles victorias habían suscitado una situación social desordenada. Había pocos ricos, ávidos de riqueza, y muchos pobres, marginados y explotados inhumanamente por los comerciantes, magistrados y funcionarios deshonestos. Además, el ocio, la pereza y el deseo de placeres había frenado el antiguo impulso religioso del pueblo de Dios. El sentimiento religioso de la antigua alianza había sido reemplazado por la exaltación presuntuosa del hombre y por su poder. Contra esta mentalidad laica y el cumplimiento puramente formal de la ley, Amós levanta su voz para anunciar el inminente castigo de Dios, que destruirá a Israel, castigará a los ricos y hará desaparecer ese vacío oculto idolátrico de la riqueza, porque oprimís al pobre y le imponéis tributo del grano. Casas de piedras labradas habéis construido, pero no las habitaréis.
Habéis plantado viñas deliciosas, pero no beberéis su vino, porque sé que son numerosos vuestros crímenes y que son grandes vuestros pecados. Buscad el bien y no el mal, a fin de que viváis, y así el Señor Dios será con vosotros como decís. Odiad el mal y amad el bien, restableced el juicio en la puerta y quizás Yahvé se apiade del resto de Jesús. El peor mal está en la presunción de haber cumplido los propios deberes religiosos con el ofrecimiento de sacrificios pingües y generosos, es decir, con un culto exterior que oculta una vida desordenada, moral y socialmente. La justicia divina lanza por boca del profeta el último llamamiento antes del desastre. Amós propone elegir entre una vida con Dios y una vida sin Dios. Pero esta prueba extrema será también un llamamiento providencial al respecto de la alianza hecha con su pueblo, elegida entre todas las familias de la tierra. Esta alianza que llegará a su perfección en el eterno reino del Mesías. Terminada su misión profética, Amós regresó a su pueblo, en donde, según una tradición que cuenta Epifanio y que se encuentra en el martiriologio romano, fue muerto por un golpe en la cabeza por el hijo del sacerdote Amasías, para hacer callar esa voz incómoda, particularmente severa, contra la hipocresía de los sacerdotes. En la otra cara, continuamos escuchando más efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Y lo hacemos comenzando con el día 29 de marzo. En el año 1829 muere en Buenos Aires el general Cornelio Saavedra. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y fue designado primer jefe y comandante del cuerpo de patricios. Fue uno de los promotores de la Revolución de Mayo y presidente de la Junta de Gobierno formada el 25 de mayo de 1810. A consecuencia del movimiento de abril de 1811, fue confinado en San Juan. Había nacido en Potosí, actual Bolivia, el 15 de septiembre de 1759. Año 1962, el presidente radical Arturo Frondizi es derrocado por las Fuerzas Armadas, quienes instalaron al frente de la primera magistratura al expresidente del Senado, José María Guido. Concluían de esta manera 4 años de gobierno asignados por los condicionamientos militares. 1976, tras el golpe de Estado, Jorge Rafael Videla asume como primer presidente de la dictadura cívico-militar. Y en 1981 el general Roberto Eduardo Viola asume la presidencia del país en reemplazo de Jorge Rafael Videla. En el año 1989 se inaugura en París la pirámide como nueva entrada al Museo del Louvre. Y en 1974 la sonda espacial Mariner 10 de la NASA realiza su aproximación a Mercurio, mapeando entre el 40 y el 45% del planeta. Año 1807, Heinrich Olbers, médico y físico alemán, descubre el asteroide Vesta en el cinturón de asteroides. Y el 29 de marzo de 1640 ocurre el milagro de Calanda, en la que Miguel Pellicer recupera la pierna por obra y gracia de la Virgen del Pilar. Es uno de los milagros más documentados y conocidos de la cristiandad. Y pasamos al día 30 de marzo de 1620, se crea el Obispado de Buenos Aires. Y en 1793 nace en Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, importante estanciero bonaerense. Llegó al poder en 1829 y volvió a desempeñarlo en 1835. Se exilió en Inglaterra, donde murió el 14 de marzo de 1877. Año 1982 se produce un paro con movilización contra la dictadura. Y también un 30 de marzo, pero de 1998, las empresas tabacaleras acuerdan pagar a la Administración de Estados Unidos $506 mil millones en los siguientes 25 años, a cambio de una ley
que evite que los consumidores puedan recibir indemnizaciones por los perjuicios del tabaco en la salud. Año 1927 se realiza la primera comunicación telegráfica con la Antártida, establecida por Argentina entre Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y la base Orcadas, es la isla Orcadas. Año 1615, Cervantes obtiene la autorización para editar la segunda parte de El Quijote, y en 1493 los reyes católicos decretan que se requiere obtener una licencia para viajar a América tras el regreso de Cristóbal Colón. Año 1520, Hernando de Magallanes descubre el puerto de San Julián en la costa patagónica. Año 1727, muere Isaac Newton, científico y matemático. Descubrió la ley de gravedad y estableció las bases de la mecánica clásica. Había nacido en Inglaterra el 4 de enero de 1643. Año 2009, muere el líder radical Raúl Alfonsín, presidente del país entre 1983 y 1989. Y un 31 de marzo de 1986, un avión Boeing 727 de Mexicana de Aviación se incendia a los 15 minutos de despegar rumbo a Puerto Vallarta y se estrella en las montañas del noroeste de la Ciudad de México, provocando la muerte de sus 166 ocupantes. Año 1889 se inaugura la Torre Eiffel en París, Francia. Y en el año 1650, un terremoto destruye la ciudad de Cusco en Perú, causando más de 5.000 muertos. Y ahora pasamos al mes de abril y vamos a ver qué ocurrió un 1 de abril. Año 2014 sucede un fuerte terremoto en Iquique, Chile, de 8.3 grados en la escala de Richter. Y en el año 2004, Google anuncia su puesta en funcionamiento del Gmail para el público, su servicio de correo electrónico, creado por Paul Buchheit. Año 1998, la niña Emily Rosa, a los 11 años de edad, publica su estudio científico sobre el toque terapéutico. Esto lo hace en la revista Journal of the American Medical Association, en Nueva York, donde refuta que algunos practicantes de esa terapia son capaces de detectar el alma de una persona, convirtiéndose en la persona más joven que ha publicado un artículo en una revista científica. Año 1976 se funda en Estados Unidos la empresa de computadoras Apple Computer Company. Año 1938 se crea en Suiza la primera fábrica de Nescafé, el famoso café instantáneo. Y 1 de abril se celebra el Día del Donante de Médula Ósea. Año 1886 nace Alberto Vacarezza, autor de inolvidables obras como Tu cuna fue un conventillo, Juancito de la Ribera, Lo que le pasó a Reynoso y El conventillo de la Paloma. Año 1915 se celebra en Buenos Aires el 9º Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina. En el año 1928 triunfa la fórmula del radicalismo, integrada por Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró. En los comicios presidenciales, por el caudal de sufragios obtenidos, cerca de 840.000, esta elección es recordada como el plebiscito, ya que los votos de la Unión Cívica Radical superaron a las de la suma de todas las otras agrupaciones políticas. Y en el año 1936, mire desde qué año, en Mendoza se realiza la primera fiesta de la vendimia. Y en 1991 entra en vigencia la ley de convertibilidad. Y así pasaron las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Seguimos compartiendo. La otra cara, con más notas, entrevistas y curiosidades, con la conducción de Cristina Sada. Aquí, en Radio Encuentro, escuchándonos con los oídos del corazón. Y ahora, queridos oyentes, quiero hablarle a estas mujeres que se recibieron de maestra, que han ejercido o están ejerciendo.
Hoy en día, un nombramiento supongo que debe ser mucho más accesible y más fácil que en el año 1923. Y si no, escuche lo que le cuento. Para dar clase en ese año, como le decía, 1923, una maestra debía firmar con el Consejo de Educación un contrato con vigencia de 8 meses que le imponía estas obligaciones. Número 1. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Número 2. No andar en compañía de hombres. Número 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. Número 4. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. Esto es algo insólito. Número 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. Número 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. Número 7. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. Número 8. Escuche bien. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre, excepto que sea su hermano o su padre. Número 9. No vestir ropas de colores brillantes. Número 10. Y acá está nuestro problema, señora. No teñirse el pelo. Número 11. Usar al menos 2 enaguas. Número 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Número 13, esto me parece muy bien, mantener el aula limpia. Barrer el suelo al menos una vez al día, fregar el suelo del aula al menos una vez a la semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día, encender fuego a las 7 horas de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando llegan los niños. Número 14. No usar polvos faciales, no maquillarse y tampoco pintarse los labios. Bueno, como se ve, con la educación obligatoria establecida y después de la reforma universitaria, se imponía a las docentes un régimen que invadía su vida privada y con toques filos esclavistas. Claro que es inconstitucional al mango la prohibición de casarse, entre otras, pero para conseguir el contrato debían firmar al pie y cumplir, al menos en apariencia. Dicho sea al pasar, quizás sea por eso que hasta hoy llamamos señoritas a las maestras. Bueno, ¿qué le pareció? Menos mal que usted está ejerciendo en esta época, ¿eh? Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Y así finaliza una nueva emisión de La Otra Cara. Como siempre, me acompaña mi 50% en la operación técnica, Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que los esperamos en una nueva emisión el próximo día jueves a partir de las 5 de la tarde. ¿Por dónde? Por Radio Encuentro, por supuesto. Hasta ese entonces, y muchas gracias. Cambiar el aire para después